Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión. Muy buenos días. No podemos escucharle, no sé si tiene muteado el ordenador. Hola, buenos días. Ahora sí. Buenos días, Buenos días. Alberto. Muy buenos Queríamos días, conocer perdón por un el... poco la radiografía de los mercados en el momento actual, tal y como la veis desde Mapfre Inversión. Sí, vemos unos mercados con un tono en general positivo, con una pequeña pausa en el último mes, una pausa que se debe a la incertidumbre. Ha cambiado el factor fundamental del mercado. Como sabes, los mercados se mueven básicamente por narrativas. Y la narrativa que dominaba hasta principios de abril era el crecimiento, por tanto los mercados tenían un tono muy optimista. Desde mediados de abril hasta ahora domina más la preocupación por la inflación. Y esto, claro, supone ciertas incertidumbres, como si esa inflación en el futuro a largo plazo será tan alta como ahora, como qué harán los bancos centrales. Y, por tanto, esa incertidumbre supone una pausa en el mercado. Pero esta pausa no hace perder el tono positivo del fondo, un tono que viene dado principalmente por la enorme cantidad de dinero que hay en el mercado y porque, a pesar de todo, las perspectivas de crecimiento siguen siendo muy positivas. Estamos viendo datos macro que están constantemente superando lo previsto. Por tanto, insisto, vemos una pausa en el mercado, pero con un tono de fondo muy positivo. ¿Riesgos a los que se enfrenta el inversor? Pues bueno, riesgos hay muchos, como siempre, ¿no? Y en este caso, el riesgo más inmediato, quizá más de corto plazo, es cuál sea la respuesta de los bancos centrales a esa preocupación por la inflación. Esto admite muchísimos matices de todo tipo, pero la cuestión es que cuando la preocupación por la inflación sube, es normal pensar, y todos los inversores pensamos, que los banqueros centrales reaccionarán reduciendo los estímulos que han utilizado hasta ahora. Ese debate es sano porque esos estímulos en algún momento hay que reducirlos. Lo que no es sano es tener una economía que solo funciona mediante estímulos. Ahora bien, mover esos estímulos supone un cambio completo en las reglas de juego del mercado que hemos tenido durante los últimos años. Por eso, el cómo y cuándo lo hagan es uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el mercado. Lo más inmediato, que haya un error de comunicación, que se haga o demasiado pronto o demasiado mal. Un riesgo menos inmediato, pues justamente el contrario, que no hagan nada cuando deberían hacerlo. Pero en cualquier caso, ese riesgo está ahí, es una incertidumbre con la que debemos vivir. Y me gustaría señalar, por primera vez en mucho tiempo, lo que llamamos un riesgo positivo, es decir, una posible desviación del mercado hacia arriba, que es el caso de Europa, ¿no? Europa está dando datos macro muy buenos que no están por el momento siendo recogidos en el mercado. Y luego, por ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Hay geopolíticos y hay de todo tipo. Pero me quedaría con estos como los principales y quizá otro riesgo macroeconómico, una posible decepción del crecimiento. El crecimiento en Estados Unidos se ha revisado al alza con muchísima fuerza, tanto que ahora quizá el balance de fuerzas esté más equilibrado hacia una posible decepción que hacia un posible mejor resultado del previsto. Perspectivas económicas en los distintos mercados, Estados Unidos, Europa, ¿cómo se están comportando cada uno? ¿Cómo lo veis que pueden ser mejor opción para el inversor? Pues mira, Estados Unidos se ha comportado muy bien en el comienzo de año. Como te decía, el principal factor que ha movido el mercado hasta abril ha sido que todos los analistas hemos reajustado hacia arriba el crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos ha sorprendido con mucho para mejor y ahora mismo se está valorando en media un crecimiento en Estados Unidos de en torno al 6,5%, que es una cifra realmente muy alta y que supera las pérdidas que hubo el año pasado, ¿no? De cara al futuro, que es lo más interesante, el balance es un poco más favorable a Europa, como decía antes. Y es más favorable a Europa por lo siguiente. Los mercados europeos han reaccionado mucho peor que los americanos. En Europa hay más miedo y es un miedo principalmente por dos razones. Porque se creía que la pandemia iba a tener un efecto más duradero en Europa y está resultando menos perjudicial para la economía de lo que se pensaba. Y en segundo lugar, porque había y sigue existiendo un cierto miedo sobre la implementación de esos fondos de ayuda europeos, sobre si al final se podrán utilizar bien o no. Pero por encima de todo esto, lo que hay en Europa es, llevamos ya casi 6 meses de datos de actividad económica mejores de lo previsto.
Y estos datos no se han traducido ni en una mejora significativa de las previsiones de crecimiento, ni tampoco en una mejora significativa de los mercados europeos con respecto a otros mercados. Por tanto, pensamos que aquí, en el momento que lleguen los próximos meses y se confirme toda esta situación, hay un margen muy positivo para Europa con respecto a Estados Unidos, o por lo menos para los mercados europeos. Y el resto de mercados los vemos con un poquito más de dificultad. En el caso asiático, por ejemplo, estamos viendo cómo las políticas de estímulos masivos en Asia y en particular en China se están ya restringiendo, con lo cual eso les dota de cierto mayor riesgo. Y por todo esto nos quedaríamos principalmente geográficamente con una cierta preferencia por Europa para los próximos meses. Muchísimas gracias, Alberto Matellán, economista jefe de Mafra Inversión. Buen día, buen negocio, Alberto.